FM 89.1, Radio Universidad. Seguimos en Sexto Día en la mañana del sábado aquí por Radio Universidad y estábamos leyendo días pasados, el fin de semana pasado justamente, cuando uno tiene un poquito más de tiempo para relajarse y meterse en artículos que exigen una cierta profundidad y concentración, una nota aparecida en La Nación, la comunicación política ante el voto líquido, firmada por Daniel Iboscus, que habla de cómo impactó la pandemia, no solamente en la vida familiar, laboral, sino también en la relación del votante, del elector, con sus representados, con la dirigencia política, ¿no? Y él habla de voto líquido, pero queremos saber más, por eso lo llamamos y ahora lo saludamos. Daniel Iboscus, bienvenido, consultor político y es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Mi nombre es Daniel Artola. ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo va, tocayo? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte. Gracias. Estoy curioso por saber esto del voto líquido. ¿Todo es efímero hoy en día? ¿Nadie se adhiere a una idea, a un candidato? Bueno, en primer lugar, lo del voto líquido significa que nadie es dueño de los votos. Esto que históricamente se decía, por ejemplo, el peronismo en la provincia de Buenos Aires arranca con el 40% de los votos, o la Unión Cívica Radical tiene el 30% nacional. Bueno, cada vez más los liderazgos, los personajes que abrazan causas, empiezan a representar y a cooptar y a comer votos de los distintos espacios. Con lo cual, a priori podríamos decir que hay líderes que consolidan voto, pero no son dueños de eso. Y fundamentalmente porque la constitución de esos votos, y lo hemos visto en las últimas 10 elecciones presidenciales en América, se sustenta mucho más fuerte en los anti, en que no gane otro, que amor por las ideas y los proyectos de determinados espacios. Podríamos poner el ejemplo en la Argentina. Claro. Gran parte del que quiera captar el voto opositor en la actualidad, con la característica de ser anti-kirchnerista, ya capitaliza un porcentaje. Y lo mismo a la viceversa, ¿no? El que quiere oficialista, cuanto más antimacrismo haga, más consolida el voto, más allá de sus proyectos y sus ideas. Y esto no es algo exclusivo de Argentina, sino que lo vimos en Brasil, en Ecuador, en Colombia, bueno, en la mayoría de los países de la región. Por eso el voto es más personalista, se apunta a un nombre y a un apellido, no sé, digo el caso Trump, Bolsonaro o acá el fenómeno Milei. Sí, en realidad, si analizamos el votante de Milei, podríamos decir que tiene características de frustración con el sistema político, que tiene características de rebeldía. Podemos decir también que está compuesto mucho más por jóvenes y hombres. Entonces tiene una caracterización, tiene una explicación cuando uno se pone a estudiar el comportamiento social y la transmisión de votos, quién pierde además cuando crece Milei. Bueno, hay distintos factores que son interesantes para el análisis a la hora de tomar decisiones, no solamente de candidaturas, sino también de posiciones políticas, de declaraciones, de políticas públicas, si le toca al que le toque gobernar, y eso se ve reflejado después en los comportamientos de los distintos líderes. Por eso, cuando vemos, y el voto líquido también apunta a lo efímero de, por ahí, hace 3 años atrás, Alberto Fernández fue la figura que salió, o que Cristina sacó de la galera para ganar la elección, y 3 años después, prácticamente es muy complicado que haya alguien que se identifique como primera figura con Alberto Fernández, salvo su círculo que lo rodea. Y esto se empieza a notar, ¿no? Porque inclusive antes de la designación de Cristina, Alberto, si uno se guiaba por las encuestas, ¿qué medía? 0,01, ¿no? Y terminó sacando 47. Claro. Y esto requiere que las campañas son de velocidad. Si nosotros haríamos una analogía con el atletismo, por ejemplo, el deporte, el atletismo, podríamos decir que una campaña electoral es una carrera de 100 metros, es de velocidad, rapidez máxima, y hay que llegar de una manera, digamos, pensando en la velocidad. Y la comunicación de gobierno es una maratón, es de resistencia, de ganar la mayoría diaria, de constituir mayorías a partir de las políticas públicas, las declaraciones, y ahí a veces donde el que dice, bueno, no, yo voy a seguir en campaña permanente, o sigo en modo campaña, empieza a cometer errores. Claro, ahora está comprobado que la pandemia rompió un poco o sacudió la relación entre
el gobernante y el elector, Daniel? Sí, eso no hay ninguna duda. Una de las características de la pandemia es que hubo 10 elecciones en América presidenciales y en las 10 perdieron los oficialismos. ¿Cómo hace digamos, el político clásico, aquel que está en el sistema, para reconstruir esa relación sin romper todo, sin un discurso extremo? Bueno, tengamos en cuenta que hoy, por ejemplo, en la Argentina, los discursos extremos valen 15 puntos, ¿no? En términos electorales. No es que hoy con el discurso extremo, o fuera del sistema, mejor dicho, más extremo, podés ganar una elección. Capta la frustración y el descontento. Todavía en la Argentina, la sociedad argentina quiere seguir estando dentro de un sistema que le dé previsibilidad. Está enojada, pero tampoco va a saltar al vacío. Lo que sí me parece que la política en términos generales y el sistema se tiene que dar cuenta de que no es una batalla y una carrera de destrucción masiva contra el oponente, porque en el mediano plazo lo que están destruyendo es el sistema. Ya no es una cuestión de rivalidad. Pongo las figuras de Macri y de Cristina porque tal vez son las más claras para identificar, ¿no? Sí. Pero no es que tengo que destruir a todo lo que sea el kirchnerismo, Cristina, la Cámpora y todo lo que está enfrente, ni lo mismo con el macrismo, porque en realidad estamos haciendo una carrera y un ranking de quién es el peor. Y cuando la sociedad durante 10 años, durante 20 años ve que la única discusión es quién es el peor, bueno, deja lugar para que haya cosas por fuera. ¿Qué pasa con las encuestas? Es decir, como vos decís en esta nota, estamos hablando con Daniel Iboscus, consultor político, muchos llegan al día D de la elección con buena proyección en las encuestas y después pierden. ¿Eso también es influencia del voto líquido? Bueno, ahí puede haber voto útil, por ejemplo, el caso de Brasil en primera vuelta, ¿no? A veces uno dice, se equivocaron las encuestas. No hay que ver quién las publica, cómo se leen las encuestas, quién las hizo. Y qué pasó durante las últimas 72 horas de la elección. Y en el caso, por ejemplo, para usar de referencia, el caso de Brasil, todas las encuestadoras de las 10 más importantes acertaron cuántos votos sacaba Lula. Lo que no vieron fue lo de Bolsonaro, que le dieron un promedio de 8 puntos menos de lo que termina sacando. Y eso se da específicamente porque en las últimas 72 horas, recordemos que había 9 candidatos más presidenciales en Brasil, que entre los 9 sacaron 8 puntos. Fue un aluvión de voto útil. Toda la plana de todos los diarios, la prensa, la televisión, decían Lula gana en primera vuelta. Y obviamente eso estaba armado y esquematizado por Bolsonaro para generar una campaña de miedo al que no le gustara a Lula y no tirara el voto en las otras 9 opciones. Y tuvo efecto que le permitió a Bolsonaro crecer en ese último tramo. Lo que nosotros decimos es que la política no debe desesperarse todos los días por las encuestas si va primero, segundo, tercero, porque en realidad lo importante es lo cualitativo, es qué tengo que hacer para mañana estar mejor en las encuestas. Porque si uno gobierna exclusivamente con las encuestas, no va a poder construir nunca el futuro. Va a estar viendo en un presente que pasa muy rápido y una velocidad muy fuerte, y creo que eso es lo que nosotros apuntamos claramente en cuanto a las proyecciones de escenarios. A veces hay candidatos o personas que se proyectan como candidatos que aparecen como, bueno, vamos a usar otro término de la política de estos tiempos, como palomas, y de golpe dan un salto o hacen algún comentario que parecen halcones. ¿Esto ayuda o distrae la atención y confunde al elector? No, en primer lugar desperfila a ese candidato, porque no es que para la sociedad te pone etiquetas y no es que esté bien o esté mal ser paloma o halcón. Lo que pasa es que la sociedad está halconizada, entonces no hay lugar para las palomas. Y cuando alguien que ha sido siempre precursor del día, por ejemplo, del diálogo, serían cosas normales, ¿no? Del diálogo, de buscar consensos. Bueno, hoy la sociedad está radicalizada. Y eso lleva a que tengan poco espacio electoral esos candidatos y que tengan que hacer declaraciones que no van con su perfil, que los desperfila, en definitiva, en esa construcción de cara a la sociedad. Las categorías están claramente ocupadas en la Argentina. No va a haber grandes sorpresas. En cuanto a las elecciones del año que viene, decís vos. Mira, sí, yo creo que a veces uno piensa más acá estamos acostumbrados a medir candidatos, ¿no? Hay que ver quién representa. Yo te diría que la Argentina hoy está dividida en 6 categorías de representación políticas, claramente, muy definidas. 6. 6. La izquierda, hay que ver quién es después el candidato, ¿no? Pero hay lugar para la izquierda, será 2 puntos, 3, 4, no importa, 5, pero la izquierda, fuera del sistema político, digamos, de las dos grandes coaliciones. Después tenés kirchnerismo, tenés peronismo, que si bien no es lo mismo, hoy está en la alianza, pero podrían no estarlo, ha pasado que no han estado.
pero son dos categorías claramente definidas y de perfiles distintos. Radicalismo, el PRO y lo que podríamos llamar la derecha libertaria o la antipolítica. Para esas 6 categorías hay espacio electoral, La pregunta es, ¿quién representa al amarillo? Y hoy claramente lo representa un halcón, no una paloma. Claro, la figura de Macri está teniendo más peso ahora, ¿no? De Macri, de Patricia Bullrich, de Cristian Ritondo. Sí. ¿Y eso es lo que va a definir? ¿Vos lo ves a Macri candidato, por ejemplo, o está jugando ahí para ser un primus inter pares? Bueno, en primer lugar, yo no sé qué va a hacer Macri, no hablo con él, pero lo que yo te diría si fuera o tendría la posibilidad de asesorar una campaña, en este caso me preguntás específicamente por el caso de Macri, le diría, ¿cuándo cierran la lista, Mauricio? Y cierran el 22 de junio. Bueno, el 21 de la noche definilo. ¿Para qué vas a definir antes? Y sigue él manteniendo... Hay contexto para que seas candidato. Ajá. Y mientras tanto, hace lo que está haciendo, ¿no? Entretiene. Y lo mismo que en el caso de Cristina. El otro día en el acto, en una entrevista me decían, pero hoy se lanza Cristina en el acto, que después fue título en varios portales y en varios diarios. Le decía, pero Cristina no necesita lanzarse para ser candidata. Cristina es candidata siempre. Si el 22 de junio tiene contexto para ser candidata y ganar, tal vez sea ella. Y si no tiene contexto, tal vez construya algo distinto, o habrá más peronismo, o buscará un gobernador, o le va bien a la economía en la Argentina y toma un protagonismo la figura de Sergio Massa, pero hoy, a 8 meses... ¿Y cómo ves a los radicales en este contexto? ¿Rompen o se quedan? Bueno, no, yo creo que los radicales están construyendo su propio electorado. Que hoy pueda valer un poquitito menos electoralmente, lo que a mí me parece que están reconstituyendo una identidad que había quedado difusa, ¿no? Había quedado difusa, una que había sido cooptada por el PRO. Y hoy da la sensación que el radicalismo empieza a decir, bueno, tenemos candidatos propios, somos una fuerza nacional, tenemos estructura, lo tenemos que hacer valer, no queremos ser más furgón de cola de otro. Después, si eso, ¿en qué se va a medir el radicalismo? En cuánto aporta para ganar o no ganar una elección. Y a veces el aportar es mucho más que por ahí medir 30 puntos o 20. Por ahí aportás 10 y es lo que necesitas para ganar. Recordemos el aporte o lo que significó Massa en el 2015 o inclusive en el 2019. ¿No? Fue la diferencia para ganar. Recordemos que Alberto gana en primera vuelta, pero con 47 puntos. Y con Massa y el Frente Renovador adentro. Que si no hubieran estado adentro, tal vez hubiera sido 43, 44, no lo sabemos, ¿no? Pero claramente, y esto comprobado por las encuestas del 2019, hubiera sido bastante menos. Daniel, ¿y vos crees que Manes y Morales van a ser los grandes jugadores del radicalismo o habrá algún tapado por ahí? Bueno, yo creo que el radicalismo lo que empieza a tener es varias figuras. Claramente, llegamos a la categoría presidencial, uno lo tiene a Facundo Manes, Morales, hay que ver cómo se resuelve la Ciudad de Buenos Aires, pero Lustó podría ser otra figura. Recordemos que tenemos a gobernadores también como Valdés, a Cornejo, que después hay que ver en qué posición o cuál es el esquema de construcción política. Pero a mí me parece que el radicalismo va a ser bisagra en la definición del frente opositor y tal vez del desequilibrio de la próxima elección. Habrá que ver después, volvemos a lo mismo, en esas 6 categorías que hablábamos, cuánto vale cada una para enfrentar un proceso electoral. Pero veo protagonista lo que hizo Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, bueno, era la consolidación de Maximiliano Abad como presidente de la UCR y poniendo una UCR en un partido dinámico, joven, queriendo reformarlo, algo que se había quedado el radicalismo y parecía que era hablar en blanco y negro, ¿no? Cuando uno mencionaba el radicalismo, sobre todo una provincia como la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 40% del electorado de la Argentina, creo que están haciendo un trabajo para posicionar un partido que quiere ser moderno, que quiere dar la discusión y que no quiere ser furgón de cola de ningún otro partido. En esa discusión que hay con el PRO, digamos, o la cuestión ideológica, pasa por el tema del Estado, del rol del Estado. ¿Cuánto de Estado quiere cada partido? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿qué diferencia la UCR y al PRO, digamos? ¿El rol del Estado es una de las diferencias? Puede ser una de las diferencias. A ver, y puede haber varias más seguramente, pero como en toda coalición de gobierno, ¿no? Hay un programa de coincidencias y eso no quiere decir que tiene que ser un 100% de coincidencias como le pasa al Frente de Todos. Yo estoy seguro
en el frente de todos que hay distintas visiones, digo, claro. Y lo vemos gobernando, ¿no? Sí. A eso no significa, porque justamente es un gobierno de coalición. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces, digamos, más fácil verlo en otros países y más difícil verlo en sistemas como el argentino, que es hiperpresidencialista, que creo que estamos ante la primera presidencia en la Argentina que no es presidencialista. Es verdad, claro, está muy bien. Daniel, te agradecemos mucho estos minutos, muy amable de tu parte, hasta cada momento. Nada, muchas gracias a ustedes. ¿Estás en las redes sociales? ¿Cómo te puede seguir la gente, por favor? En @Divoscus, ahí me pueden seguir. Y bueno, ahí estamos justo en pleno lanzamiento que sacamos hace 2 meses, el nuevo libro que se llama Matrix Política, la construcción del candidato. Perfecto. Así que se los recomiendo, estamos muy felices con Editorial Galerna, con este libro, claro. Que nos está dando, bueno, de hecho en unas horitas estoy viajando ya a Colombia. Mira. La presentación del libro en Cali, en Medellín y en Bogotá. Muy bien. Y después a República Dominicana. Mirá vos. La primera semana de diciembre nuevamente en la Argentina. Pero bueno, muy muy contentos con este nuevo proyecto editorial. Bueno, te felicitamos y buen viaje. Muy amable. Muchísimas gracias. Daniel Iboscus, consultor político, pasó aquí en Sexto Día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.